todos aquellos que se conectan desde Europa y muy buenos días a todos los que lo hacen desde el otro lado del Atlántico. Para nosotros es un placer darles la bienvenida a una nueva Wealth Talk, la serie de charlas exclusivas para nuestros clientes de Santander Private Banking que llevamos organizando ya más de 2 años y con las que el objetivo es acercarles la opinión y el análisis de expertos en diferentes ámbitos y que tienen impacto en la economía, en los mercados y, por supuesto, también en sus estrategias de inversión. Hoy la charla va a ser en español. Si quieren escucharla en inglés, lo pueden hacer presionando el botón que pone EN, que está en la parte de arriba de sus pantallas. Today the talk will be in Spanish, but if you want to follow it in English, you can do so just by pressing the button that says EN in the upper side of your screens. Y también, si quieren lanzar preguntas para nuestros ponentes, les animamos a hacerlo a través del botón Preguntas y Comentarios que pueden encontrar en la aplicación. Pues bien, cuando parecía que la pandemia empezábamos a sacar un poquito la cabeza, ¿no?, de la crisis sanitaria gracias a las vacunas, pues la verdad es que la guerra de Ucrania nos ha sacudido y el mundo se mueve ahora mismo entre la preocupación y el estupor de pensar que un evento como este pueda suceder en pleno siglo XXI. Bueno, es un evento con un impacto tremendo, ¿no?, en el ámbito geopolítico, en el ámbito económico y, por supuesto, también en el ámbito migratorio. Y, por supuesto, merecía por nuestra parte un análisis detallado en una charla de nuestras Wealth Talks. Es verdad que nosotros no tenemos una bola de cristal, con lo cual no vamos a poder contarles cómo va a ser el futuro, pero sí que podemos hacer un análisis detallado tanto del pasado como del presente para entender los posibles escenarios que pueden venir. Para hacerlo, cuento conmigo con 2 expertos de primer nivel del Grupo Santander. En primer lugar, voy a presentarles a Juan de Dios Sánchez Rosselli, que es responsable de estrategia de Santander, de estrategia de inversión de Santander Private Banking. Hola, Juan de, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y también tengo conmigo a José Mazoy, que es director global de inversiones, CIO de Santander Asset Management. Hola, José, bienvenido. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias a los dos por estar aquí hoy conmigo. Lo que hemos hecho para preparar este evento ha sido recopilar todas aquellas preguntas que estaban llegando a nuestros banqueros y aquellas que más frecuentemente han preguntado ustedes, ordenarlas en 6 capítulos, digamos, de los cuales me gustaría empezar en el ámbito geopolítico. Y para esto le voy a pedir a Juan de Dios Sánchez Rosselli que me eche una mano a responder la primera pregunta. Juan de, este conflicto en Ucrania evidentemente ha alterado muchísimo el orden geopolítico mundial. Entonces, ante un evento como esto, ¿qué podemos aprender de la historia de eventos similares y qué variables debemos tener en consideración? Muchas gracias, Cristina. Pues en el caso de riesgos geopolíticos y conflictos militares, lamentablemente tenemos mucha historia. Voy a empezar por la parte del drama humano, que aquí tenemos una estadística, un gráfico que mide el número de víctimas violentas en conflictos bélicos entre Estados. Como podemos ver, este gráfico abarca desde la Segunda Guerra Mundial. 2 primeras impresiones de este gráfico. La primera es que, lamentablemente, el conflicto bélico es una constante en el mundo y no hemos vivido ningún periodo en que no hubiese un conflicto bélico en alguna parte del mundo. Pero el segundo comentario que quería hacer es un comentario positivo, es que desde la Segunda Guerra Mundial hemos tenido una tendencia a la baja en el conflicto militar y esto ha sido, pues, la verdad, una noticia muy positiva en estos últimos 80 años. Después de la Segunda Guerra Mundial tuvimos un periodo en el cual Europa pues aprendió de la triste lección de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera Guerra Mundial y se crearon organismos políticos como la Unión Europea que permitieron pues que hubiese un mayor grado de entendimiento entre los países europeos, pero hubo una guerra fría por la tensión entre la Unión Soviética y Estados Unidos que hubo que hubiese bastantes conflictos en numerosas partes del mundo, Vietnam, Corea, etcétera. Tuvimos un evento muy trascendente y muy positivo, que fue el colapso de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín, que nos trajo un periodo de paz en términos de gran avance en descenso de conflicto geopolítico y una edad dorada de la globalización, en la cual también fue muy importante la entrada de China en la World Trade Organization. Y parece que el mundo aprendió un poco a cooperar más, a hacer más comercio y menos guerra, y esto fue muy positivo en todos los ámbitos. Ahora nos enfrentamos a este evento tan importante de la invasión de Ucrania y nos preguntamos cuáles van a ser las repercusiones. Y muchos analistas hablan de que va a haber
cambios muy importantes. Nos enfrentamos a un mundo en donde los equilibrios geopolíticos han experimentado grandes cambios, y en la economía también va a haber muchas implicaciones. Se habla también, no solamente es importante el evento desde el punto de vista militar y geopolítico, sino también porque la reacción de Occidente ha sido muy contundente, con unas medidas que se denominan casi de guerra económica, porque suponen el aislamiento de Rusia de múltiples ámbitos, tanto financieros como comerciales como económicos. En este siguiente gráfico traemos un índice que está elaborado por dos investigadores que intentan reflejar el nivel de tensión geopolítica que ha habido en el mundo a través de los resultados de búsqueda automatizada de ediciones digitales de periódicos. Viendo el contenido de lo que se estaba publicando en los periódicos, han elaborado este índice, y lo que podemos observar es que este evento de la invasión de Ucrania tiene un nivel de gravedad que solo se compara con eventos como el colapso de la Unión Soviética, los atentados del 11 de septiembre o la invasión de Irak. Esto no hay una correlación entre el nivel de tensión geopolítica y el número de muertes, porque lo podemos ver como en la guerra de Siria, donde hubo 500.000 víctimas, 6 millones de desplazados, un evento de un drama humano realmente máximo, pues el nivel de tensión geopolítica no era tan elevado. Este evento tiene otras consideraciones de las cuales vamos a hablar mucho. En esta charla de hoy vamos a centrarnos en la trascendencia en los mercados. Y para eso hemos hecho un análisis de los 12 eventos más importantes que hemos vivido desde la Segunda Guerra Mundial, que los tenemos aquí detallados. En esos eventos hemos intentado ver cuál ha sido la reacción de los mercados financieros. Y lo que podemos observar es dos tipos de impactos. Lo hemos medido por la reacción que tuvo la bolsa americana. En la media de estos eventos hubo una caída muy importante, el 16%. Pero si hacemos el análisis 12 meses posterior a estos eventos, vemos una sorpresa, y es que los mercados tuvieron un comportamiento positivo al cabo de 12 meses. Ahora, esto es una media. Si analizamos cada uno de estos eventos, vemos que hay diferencias entre algunos de estos conflictos y otros. La razón de estas diferencias las hemos querido analizar desde dos perspectivas. La primera es la perspectiva de la gravedad del conflicto geopolítico. Y aquí hemos puesto tres niveles de conflictividad. 3 Gs para los eventos con una mayor gravedad desde el ámbito geopolítico-militar, y G eventos que tenían una trascendencia más local o menos grave, ¿no? El caso de los atentados del 11M en Madrid, enorme gravedad, pero con un ámbito más local, y eventos como la guerra de misiles en Cuba, una trascendencia más global. Y luego analizamos la trascendencia a nivel económico, con las repercusiones que tuvieron esos eventos, y vemos que los que están marcados en gris fueron los eventos que tuvieron una mayor trascendencia económica, porque provocaron descenso, una caída en el PIB de la economía americana, pues del 5% en la crisis del Canal de Suez, del 6% en la crisis del embargo de petróleo del 73, o del 3% en el caso del 11S, porque también ocurrió un contexto de crisis, de crisis tecnológica. ¿Cuál es la lectura que hacemos de estos datos con una perspectiva histórica? Que los mercados, nuestra conclusión es que los mercados con una perspectiva de medio plazo se preocupan de corto plazo, pero con un horizonte más de largo plazo solo se preocupan si hay una trascendencia económica. Entonces, vamos a analizar en esta charla cómo este conflicto geopolítico está contagiando a la economía. Y el primer indicador que queremos mostrar es el indicador de condiciones financieras, que muestra el nivel de nerviosismo en los mercados monetarios, los mercados de renta variable. Y aquí podemos observar que los niveles actuales son niveles donde partíamos de un nivel de optimismo en las condiciones financieras muy positivo. Ha tenido un impacto negativo esta crisis, pero estamos en niveles ligeramente negativos. Y para nada estamos en los niveles que observamos durante las 4 crisis económicas anteriores, que están mostradas con los rectángulos en gris, que fueron niveles ya de -2, -3, -4. Por lo tanto, primera conclusión del análisis de esta variable, vamos a intentar ponerle una nota al nivel de riesgo económico que
que es lo que hemos dicho, que es lo importante para los mercados, y la primera nota que otorgamos a esta variable es un nivel de riesgo de una sola E. El riesgo financiero percibido por los mercados es leve. Estaremos observando esta métrica y vamos a analizar otros campos en donde pues, también podemos observar consecuencias económicas importantes. Bueno, lo que es innegable, ¿no?, es que el impacto en los precios tanto de carburantes como de energía, incluso como de alimentos, ¿no?, de este conflicto está siendo enorme, hasta el punto en que la inflación está en cotas bastante elevadas, ¿no? Entonces, aquí la pregunta sería, en primer lugar, o sea, ¿por qué sucede esto? O, por decirlo de otra manera, ¿cuál es el papel de Rusia y de Ucrania en la economía global? ¿Cuál es el peso en la economía global? Y luego, en segundo lugar, si ponemos un poquito foco en la parte energética, quería preguntar si realmente puede haber un desabastecimiento energético en Europa, ¿no? Y, José, esto te lo dejo a ti para que nos lo comentes. Perfecto. Bueno, pues un poco tocando sobre el punto que mencionaba Juan de hace unos minutos, sobre esta guerra económica, ¿no? Lo que quisimos hacer es entender cuál va a ser este efecto, primero sobre la economía rusa, que claramente yo creo que va a tener un efecto mayor al que observamos en 1998. Hay una depreciación del rublo de más del 60%, lo cual necesariamente va a traer una recesión en el mercado ruso. Yo creo que es importante contextualizar esta recesión que vamos a observar en Rusia en el contexto global, ¿no? Y para ello lo primero que hicimos es tratar de entender desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de mercados cuál es la importancia de Rusia y Ucrania en ese sentido, ¿no? Y lo que vemos en los gráficos que aparecen en su pantalla pues es básicamente que a nivel proporción del PIB, Rusia representa alrededor del 3%, es relativamente pequeña, y Ucrania también. En términos de mercados financieros, pues también es el caso, ¿no? Si vemos cuál es la capitalización de estos mercados en índices globales, índices de mercados emergentes, pues realmente son proporciones muy pequeñas, ¿no? Entonces, por ese lado, vemos que la importancia de Rusia y de Ucrania en términos económicos y en términos de mercados pues es limitada, ¿no? Aquí lo que me gustaría mencionar también es a nivel del peso de las exportaciones de los distintos países del globo en Rusia, ¿no?, que tanto se exporta. Vemos también que es muy limitado, ¿no? Si tomamos el caso de Alemania, por ejemplo, vemos que las exportaciones del mercado alemán hacia Rusia es alrededor del 0.8%, con lo cual el impacto de la recesión que vamos a observar en Rusia en lo que son las exportaciones a nivel global, pues son también muy limitadas. Entonces, este efecto de esta recesión creemos que va a ser limitado por ese aspecto, ¿no? Lo que sí es importante, y es lo que queremos también analizar aquí, es la importancia de Rusia y de Ucrania en términos de materias primas, porque claramente son productores y exportadores muy importantes de materias primas en materia agrícola, en materia de metales y sobre todo en materia de todo lo que tiene que ver con petróleo y gas. Y lo vamos a ir viendo poco a poco. En esta primera lámina lo que vemos es que tanto a nivel producción como a nivel exportación, en términos de trigo, por ejemplo, pues son niveles muy altos los que Rusia en particular y Ucrania exportan. Y a consecuencia del conflicto bélico que estamos observando, pues esto ha traído fuertes subidas en los precios de cada uno de estas materias primas, ¿no? Por ejemplo, vemos que el precio del trigo en lo que va del año ha subido casi un 50%, ¿no? Viendo esto desde el punto de vista de metales, vemos una foto muy similar. Por ejemplo, en términos del paladio, vemos que Rusia es el principal productor de paladio con un 43%. Esto es muy importante como una materia prima que se utiliza en la producción de automóviles y vemos que básicamente el precio de estos metales ha subido mucho en lo que va del año, y esto tendrá efectos, como veremos a continuación, en la inflación. Por último, me gustaría mencionar también el efecto en básicamente la energía, que es probablemente lo más preocupante que tenemos, y vemos que a nivel producción y exportación también
Rusia tiene un papel preponderante en todo lo que tiene que ver con la producción de petróleo y sobre todo gas natural de cara principalmente a Europa. Tanto el gas natural como el petróleo han sufrido alzas muy fuertes en lo que va del año. Primero por la recuperación del COVID, pero luego el conflicto armado ha exacerbado estas subidas y sobre todo lo que hemos observado es una gran volatilidad. En términos de gas natural, en Europa hemos observado a día de hoy, por ejemplo, subidas de 40%, en términos de Estados Unidos del 22%, pero estas subidas han llegado hasta niveles del 100%, ¿no? Aquí un poco, Cristina, lo que mencionabas en términos de la dependencia energética y el posible desabastecimiento que pueda ocurrir. Vemos cuál es la dependencia energética de distintos países en las importaciones de gas, carbón y petróleo en Rusia. Y nuevamente vemos que esta foto sí es importante y preocupante. Alemania, por ejemplo, tiene casi un tercio de dependencia en todo lo que tiene que ver con gas, carbón y petróleo en Rusia. En el caso particular de Alemania, es el 60% de las importaciones por parte del gas natural de Rusia. Entonces, claramente ahí sí hay un efecto importante, ¿no? Un poco queríamos hacer también el análisis de cuánto petróleo produce Rusia de manera diaria, y son 7,000 barriles. Y qué es lo que va a pasar como consecuencia de este conflicto, ¿no? O qué es lo que creemos que puede pasar como consecuencia de este conflicto. Y vemos que hay países importadores de petróleo, en particular 2,5 millones de barriles diarios son importados tanto por China como por India, y estos creemos que no va a haber un problema, ¿no? que va a seguir fluyendo, ¿no? Lo que es más preocupante son los países que han empezado a poner restricciones contra el petróleo de Rusia, ¿no? Entonces, lo que queríamos explorar era entender cómo se podía subsanar ese déficit que va a haber de petróleo a nivel mundial, que estimamos que es del orden de 4,5 millones de barriles, ¿no? Una posibilidad es que China deje de comprar a la OPEC y compre más petróleo ruso, en cuyo caso la OPEC puede empezar a abastecer más petróleo a los distintos países. Esto sería un efecto positivo y generaría menos presión en el precio del petróleo. Otra forma de hacerlo es que Estados Unidos empiece a producir más petróleo siempre y cuando se levanten las restricciones que existen contra la producción utilizando shale, ¿no? Tanto en gas como en petróleo. Otra forma es que algunos de los acuerdos con Irán y con Venezuela se reactiven, que las sanciones que existen en estos países sean mitigadas, lo cual podría generar más oferta de hidrocarburos a nivel global. Y por último sería que los países del Golfo, en particular Arabia Saudita, empezaran a producir más petróleo. Estas serían algunas de las formas que se podría subsanar la reducción que existirá por parte de Rusia, ¿no? Aquí vemos un poco cuál es el gráfico de la evolución del precio del petróleo y del gas natural. Como pueden ver, ha tenido una tendencia alcista, no solo por el efecto de la recuperación del COVID, pero también ahora con la crisis que estamos observando. Vemos que ha habido unas subidas fuertísimas tanto en el gas natural y en el petróleo, ¿no? Y es aquí que me gustaría hacer referencia al marco que estaba mencionando Juan al principio, el de qué tanto creemos que es el impacto en términos de las ES, si es una E, 2 ES o 3 ES. Creemos que, bueno, a día de hoy se ha corregido un poco el precio tanto del gas natural como del petróleo, pero sigue estando a niveles muy altos y no sabemos en realidad qué curso va a tomar este conflicto geopolítico, ¿no? Entonces creemos que ahí hay que prestar mucha atención en la evolución de estos dos precios y nosotros le asignaríamos una doble E en términos del riesgo económico que existe. Por último, me gustaría mencionar cuál sería el efecto previsto por el Banco Central Europeo en términos tanto del crecimiento como de la inflación. Si vemos a diciembre de 2021, la estimación de crecimiento era del orden del 4,2 y se ha corregido por parte del Banco Central Europeo a que sea ahora 3,7, es decir,
0.5% menos de crecimiento. Y en términos de inflación, ahí sí hay una previsión de que la inflación en el 2022 va a ser más alta, pasa de ser 3.2 a 5.1, ¿no? Entonces existe esta discusión de si vamos a caer en una estanflación. Yo creo que si nos orientamos por lo que dice el Banco Central Europeo, claramente va a haber más inflación, pero y un poco de menos crecimiento, pero el crecimiento sigue estando por encima de lo que sería la tendencia media del crecimiento europeo, que es alrededor de 1.5, por lo cual no se podría argumentar que hay una estanflación. O sea, que crecimiento con inflación, ¿correcto? Sí. Vale, muy bien. Bueno, cambio de tercio, Juan, devuelvo contigo. Sistema financiero. ¿Cuál es la salud del sistema financiero en Europa hoy, sobre todo comparado con cuál era la salud del sistema financiero en Europa en anteriores crisis, como por ejemplo la del 2008? ¿Cómo estamos ahora? Pues vamos a analizar la salud del sistema financiero, que es muy importante. El sistema financiero, las crisis, es más sensible, dado el papel de los bancos como canalizador del crédito, y en las crisis pues hay impagos de crédito y hay una preocupación, ¿no? Aquí vemos en este gráfico cómo han evolucionado las cotizaciones de algunos de los principales bancos europeos. Desde principio de año, y me hemos marcado el 24 de febrero para ver también el impacto desde el inicio de la crisis. En términos generales ha habido una caída moderada a nivel sector, una caída el sector llevaba con precios de allí, creo que es de hoy, del 4,8 desde principios de año. Pero hay bancos, incluso como el Banco Santander, que están en niveles superiores a principio de año. Todavía no han recuperado totalmente las cotizaciones previas a la crisis, pero hay bancos que, porque no tienen exposición a Rusia de forma directa o porque están diversificados en áreas geográficas, como el caso de Santander, tener mucha exposición a Latinoamérica, que se beneficia de la subida del precio de las materias primas, pues que están sorteando este evento de una forma bastante leve. Hay otros bancos, como el caso de Unicredit, ING, Société Générale o Raiffeisen Bank, que es un banco austriaco, que están teniendo un mayor grado de preocupación por parte de los inversores. Y esto está relacionado con que estos bancos tienen exposición directa al mercado ruso. Concretamente, estos cuatro bancos que han caído más su cotización tienen filiales en Rusia con un nivel de créditos o de exposición de activos a estas dos economías que se ve en este gráfico. Pero hay que medir este nivel de riesgo que tienen estos bancos para ver si tenemos un problema sistémico en el sistema financiero europeo que pudiese acelerar la preocupación económica. Tenemos que medir este riesgo en términos de la capitalización que tienen los bancos. La capitalización, el capital de los bancos sirve como un airbag que permite absorber estos eventos de shocks económicos, y el ratio de capital lo que mide es, por cada 100 unidades de riesgo, cuántas unidades de capital tienes para absorber eventos negativos. La crisis financiera fue muy grave para el sistema financiero europeo porque partíamos de niveles de capital bajos, en torno al 6%. Pero desde entonces, como resultado de la regulación del Banco Central Europeo, estamos en niveles que más que duplican los niveles que teníamos previos a la crisis, en torno al 14%. Y si ponemos el ejemplo de Unicredit, que tiene un impacto, según datos que ha suministrado la compañía, un evento de default de Rusia le podría suponer un 2% de caída en su nivel de capital, tiene unos niveles de 15 que le situarían un 13, que son unos niveles muy, muy, muy cómodos de capitalización. Por lo tanto, el sistema financiero europeo está a unos niveles de fortaleza de capital muy, muy elevados y que pueden absorber el riesgo de default de Rusia o los impagos de los préstamos que tienen estas compañías. Y la métrica que utilizamos para ver el grado de nerviosismo que tiene el mercado respecto al sistema financiero es una métrica que se llama el spread de los credit default swap, que mide el coste que tiene para un inversor en bonos del sistema financiero, el coste de cubrirse. Estamos en unos niveles de casi 100 puntos básicos que comparan muy favorablemente con niveles que hemos visto en 2012-2013. Por lo tanto,
si tenemos que ponerle nota al riesgo que existe en el sistema financiero europeo, el riesgo que detectamos es un riesgo leve, pondríamos una sola E a este frente de preocupación. O sea, que claramente estamos mejor preparados hoy que lo que estábamos en 2008 para afrontar una crisis de este tipo, ¿verdad? Efectivamente, y mucho mejor que lo que estaba el sistema financiero cuando hubo el default de Rusia en el 98, que provocó la quiebra de muchos hedge funds, y uno de ellos, uno de los más importantes, London Capital Management. Hemos tenido prácticamente todos los fondos europeos y todos los bancos han hecho la asunción de que los activos en Rusia valen cero, y no hemos visto de momento ninguna quiebra de ningún inversor, ningún fondo importante. Muy bien. Permitidme que vuelva a la inflación, que hemos comentado mucho la inflación, es una palabra que ha salido continuamente, ¿no?, en lo que llevamos de charla, y es que la verdad es que empezaba a asomar la cabeza a finales de 2021 y ahora se ha instalado con fuerza, y bueno, pues es un tema trending topic, ¿no?, en nuestras conversaciones continuamente, ¿no? La inflación está por las nubes. Quería preguntarte, José, ¿cómo ves tú el tema? ¿Crees que es un tema temporal o crees que estamos ante un cambio de ciclo como lo estuvimos, por ejemplo, en los años 70? Vale. Bueno, pues yo creo que aquí vemos un poco cuál ha sido la evolución de la inflación en los últimos años, y en particular en este año. Básicamente los niveles de inflación que estamos viendo en todo el mundo, en particular en Estados Unidos, en Europa, en España incluso, pues son niveles muy altos, ¿no? Por ejemplo, la gráfica que vemos ahora sobre la evolución de la inflación en Estados Unidos, vemos que no ha habido una inflación de este calibre hasta los años 80, ¿no? Es una inflación bastante alta. Y aquí lo que vemos es básicamente tanto la inflación total como la inflación subyacente, o lo que se le llamaría el core inflation. La diferencia entre estas dos es básicamente el efecto de los precios de la energía y de la comida. Entonces vemos que pues sí, hay un efecto importante por parte de los precios de la energía y de la comida en la inflación total, pero aún así la inflación subyacente también es alta, ¿no? Esta inflación subyacente, hemos hecho mucho análisis, y viene principalmente por disrupciones que existen en el proceso productivo, en todo lo que tiene que ver con la oferta de productos, más de productos que de servicios. No está tan relacionada con el crecimiento económico que se ha observado en Estados Unidos, aun y cuando hay un output gap positivo en Estados Unidos, no está relacionado estrictamente con eso. Y más aún, hay un gráfico aquí interesante, este tipo de inflación que estamos observando a día de hoy, pues básicamente tampoco está relacionada con los costes laborales unitarios, ¿no? Que esta es una variable que siempre preocupa, el efecto de segunda ronda, que es realmente lo que empieza a perpetuar la inflación en el sistema, ¿no? Que cambien las expectativas de inflación es realmente lo que preocupa más, ¿no? Entonces, la inflación es alta, es verdad, está en gran medida influenciada por estas disrupciones a nivel producción, y a medida que se vayan resolviendo estas disrupciones en el proceso productivo, creemos que traerá consigo también que vaya cayendo poco a poco las lecturas de inflación. Si vemos el caso de Europa, es aún más claro. Aquí hay una diferencia incluso más alta entre lo que es la inflación total y lo que es la inflación subyacente, y vemos en el gráfico de la derecha que una gran parte de esta diferencia viene por el precio de la energía, que en Europa en particular está muy influenciada por el precio del gas natural en Europa, que ha corrido muchísimo más que el precio del gas natural en Estados Unidos, ¿no? Entonces creemos que a medida que se vaya resolviendo este conflicto y que se vayan buscando también fuentes alternativas de energía, pues esto también irá bajando, ¿no? Entonces tenemos una visión de que es mucho más transitoria, ¿no? Vemos el caso de España. El caso de España también, la inflación disparada, pero yo creo que es el mismo caso que estamos viendo tanto en Estados Unidos como en Europa, tiene una visión transitoria. Y esto no es nada más lo que hemos visto al ver cuidadosamente los datos, es también lo que cree el mercado. Aquí tenemos una gráfica interesante que es el forward de 5 años en 5 años, lo cual es un muy buen indicador de las expectativas de inflación del mercado. Lo vemos tanto para el caso de Estados Unidos como para el caso de Europa, y vemos que los niveles a día de hoy están muy contenidos en un rango alrededor del 2%. Esto quiere decir que básicamente los agentes económicos y el mercado piensa
que eventualmente la inflación va a residir y básicamente es un choque transitorio. Es por ello que, volviendo un poco al marco que se planteaba al principio, diríamos que en el corto plazo, pues sí le pondríamos una triple E. Es algo que hay que estar observando y estar muy vigilantes. Va a haber inflación alta por un periodo todavía, un periodo importante, ¿no? Pero creemos que en el mediano largo plazo esto ameritaría una E únicamente, porque creemos que esto es un efecto transitorio y vemos que claramente esto no hay un mecanismo de transición de segunda ronda que esté afectando las expectativas, y esto es lo más importante, ¿no? Muy bien. Cuando hablábamos de inflación, hablábamos de que uno de los motivos de la inflación es el continuo crecimiento de los precios de la energía, ¿no? Y entiendo que esto también, en relación con el conflicto, está muy relacionado con el papel protagonista que tiene Rusia como gran exportador de gas y de petróleo a Europa. Quería preguntarte, Juan, en este sentido, ¿cómo crees que impacta toda esta situación con los precios de la energía en el plan de transición energética en Europa? Y si crees que esto supone un freno para esos planes de transición energética o, por el contrario, no les va a afectar y van a seguir adelante con ello. Voy a contestar a la pregunta de la transición energética en un contexto más amplio, también viendo un poco cómo está respondiendo Europa a este reto tan importante que ha supuesto, pues, todas las consecuencias de la invasión de Ucrania. Para hablar no solamente de la política energética, sino también de la capacidad para proponer inversiones que mitiguen, mediante gasto fiscal, mitiguen la desaceleración económica. Y el primer comentario que quería hacer es un comentario muy positivo, y es cómo los mercados se han sorprendido con la reacción tan unida de Europa ante este evento. Podemos ver en este gráfico, vemos los distintos grados de respuesta en función de apoyo armamentístico, implementación de sanciones o apoyo en las medidas de Naciones Unidas, y Europa ha respondido con un solo bloque, y esto es muy positivo, porque Europa desunida quizás no podía, sería difícil afrontar todos los retos que supone este nuevo marco energético y geopolítico, pero unida tiene muchas más posibilidades. Entonces, mensaje positivo en cómo ha respondido Europa de forma unida. Y ya hablando en clave de política energética, pues ha tardado días en lanzar un programa muy ambicioso que ha denominado Repower EU, en donde no solamente busca medidas de flexibilidad energética en el corto plazo para temas como el gas, buscando alternativas vía suministro de gas licuado, sino acelerando al máximo el desarrollo de las energías renovables, que son las que pueden permitir a Europa en un medio plazo tener una seguridad energética y una independencia energética, y eso va a impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías como el hidrógeno verde y va a permitir crecimiento. Todas las crisis tienen oportunidades, y una de las oportunidades que se está materializando en este evento es la posibilidad de acelerar al máximo la transición energética y el desarrollo de las energías renovables. Una parte menos positiva tiene que ver con el gasto en defensa, que no es el gasto que nos gusta más hacer a las sociedades, y Europa ha sido muy remisa a cumplir con los objetivos que tenía de gastar más en defensa que le estaba, pues, marcando Estados Unidos, pero lamentablemente este conflicto nos trae una nueva realidad, y la gran sorpresa que hemos visto en estos últimos días ha sido la decisión de los alemanes de multiplicar por 2 su gasto en defensa en los próximos años, con una inversión de 100.000 millones, con unas medidas que han tenido un grado de consenso en el electorado realmente sorprendentes, ¿no? Un gobierno verde, pues la verdad es que en el que participa una coalición en el que el Partido Verde está muy presente en el gobierno en Alemania, pues que hayan sido capaces de tomar las medidas que se han tomado, y con una amplia aceptación por parte del electorado. Por lo tanto, conclusión en términos de política fiscal, política energética
impulso total al gasto público en estas áreas e impulso a las energías renovables y algo que es muy importante para Europa y es el riesgo de la desunión, que nosotros, en los mercados financieros nosotros lo medimos por el riesgo, lo que llamamos el riesgo periférico, y es el diferencial al cual se financian los países, vamos a decir, con una capacidad económica inferior a Alemania, como el caso de Italia o España, ¿no?, que les cuesta más financiarse, ¿no? Normalmente en eventos donde hemos tenido crisis económicas en la década anterior, a Italia y España, pues enseguida les costaba mucho más financiarse porque se percibía que la Unión Europea estaba en peligro. Hemos tenido un pequeño repunte en el coste de financiación de los bonos italianos y españoles, pero para nada un estrés como el que hemos vivido en el pasado, y eso pues lo atribuimos a esta lectura positiva que hacemos en este pequeño apartado, que es la unión que existe entre los países europeos para afrontar estos retos de futuro tan importantes. La unión hace la fuerza, ¿no? Ya lo dice el refrán. En este caso, ¿no? sin duda. Bueno, muy bien. José, te voy a hacer la última, digamos, de las que tenemos. Hemos dicho antes que habíamos recolectado esta serie de preguntas de clientes que habían hecho llegar a nuestros banqueros. Voy a hacer el último bloque, digamos, y vamos a hablar un poquito de política monetaria. Me gustaría hablar de qué podemos esperar de los bancos centrales y también un poco de qué lectura están dando los mercados de renta fija a esa posible actuación de los bancos centrales. Bueno, perfecto. Pues bueno, en términos de respuesta de política monetaria, yo creo que es imposible no ver al pasado y buscar similitudes con crisis que han existido en el mercado petrolero, y para ello nos podemos remitir a 1973, a los 70s y 1979 con la revolución de Irán, que trajeron fuertes subidas en el precio del petróleo, a consecuencia un traslado muy importante en términos de inflación, que trajo consigo fuertes subidas de tasas de interés por Paul Volcker, y creo que eso pues claramente trae muchas preguntas por parte de los inversionistas si vamos a ir a un escenario donde las tasas de interés por parte de la política monetaria crezcan demasiado, ¿no? Y para ello hicimos un ejercicio que me parece bastante interesante, que es la gráfica que aparece en la presentación que están viendo. Lo que vemos ahí es la dependencia energética que tiene la economía a día de hoy comparada con la que tenía en los años 70, ¿no? Y básicamente la manera de entenderlo esto de manera fácil es que para producir una unidad de PIB en el pasado, antes se requerían aproximadamente 300 barriles de petróleo, ¿no? A día de hoy básicamente se necesitan únicamente 100 barriles de petróleo para poder producir una unidad de PIB, ¿no? Este ejercicio, que es fácil, nos dice que la dependencia energética pues se ha reducido en casi un 70% a nivel PIB, ¿no? Entonces hoy dependemos menos del petróleo para producir cosas, ¿no? Por otro lado, lo que podemos ver aquí es la evolución del precio del petróleo y tratar de entender si la subida que ha habido en el petróleo a día de hoy es comparable con la que existía en los años 70, tomando en cuenta esa dependencia de la que hablábamos hace un momento. La línea roja es simplemente el precio del petróleo en dólares. Vemos que en 1979 este precio era de $36. Claro que este precio no es comparable con el precio de hoy por toda la inflación que ha existido en los últimos 40, 50 años. Si lo hiciéramos a precios de hoy, es decir, si corrigiéramos por el nivel de inflación, el precio comparable sería 117. Más aún, si multiplicáramos por este factor de 3 que hace un momento había mencionado antes, el precio comparable sería de $315 por barril en 1979. Entonces, claramente vemos que el precio que estamos observando hoy, ahí pone 125, pero a día de hoy es más del orden de 100, pues realmente no es comparable con los precios que estábamos viendo en las últimas crisis petroleras. Lo que vemos en la siguiente gráfica es básicamente la evolución de los tipos de interés de la Reserva Federal, por un lado, y luego también el índice de inflación subyacente. Y lo que mencionaba en la sección anterior es que la inflación subyacente afortunadamente no
está capturando efectos de segunda ronda, no está, los costos de la labor unitaria no están realmente explicando el incremento de la inflación subyacente, es más bien todas las disrupciones que estamos viendo en el proceso productivo. Entonces, si bien es cierto que hay una diferencia bastante importante en términos de la inflación subyacente y los tipos de interés de corto plazo, es difícil ver que vaya a haber unas subidas desproporcionadas por parte de la Fed. Y esto es realmente lo que está descontando el mercado y lo que está viendo el mercado. Aquí vemos básicamente la evolución de los futuros de la tasa de interés de corto plazo y vemos que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el mercado estima que la tasa de interés de corto plazo va a llegar a 1.75 para diciembre del 2022, lo que implica aproximadamente 6 subidas de las tasas de interés de corto plazo en Estados Unidos. Vemos que al principio del conflicto, por un efecto de flight to quality, el mercado empezó a descontar que aún iba a haber menos subidas de las que hoy se estiman, pero rápidamente regresó a los niveles de antes de que empezara el conflicto, y hoy el mercado estima que las subidas van a ser del orden de 6 en el año. En el caso de Europa, vemos que la depo rate, que hoy está en menos 50 puntos base, pues el mercado estima que va a llegar a un nivel de 0, lo cual implicaría 2 subidas de aquí a finales del año. Entonces, lo que vemos es que el mercado sigue con la visión de que ven subidas, pero no unas subidas desproporcionadas como las que vimos en los años 70. Esto se corrobora al ver también las tasas de interés de un poco más largo plazo, de 10 años. Esto lo vemos con los tipos de gobierno tanto para Estados Unidos como para el caso de Alemania, que están en el orden de 2.2 para el caso de Estados Unidos y 40 puntos base para el caso de Alemania. Estos niveles tampoco reflejan que el mercado esté estimando que la inflación vaya a ser de efecto prolongado. Y además de eso, lo cual resulta bastante alentador, la curva de tipos a día de hoy no se encuentra invertida. Como saben, la curva cuando está invertida es un indicador importante de que pueda haber una recesión, lo cual tampoco está reflejado en los tipos de interés de más largo plazo. Es por ello que, volviendo otra vez al marco que habíamos hablado al principio con Juan de, también ponemos una única E como nota en términos de lo que está descontando el mercado de fixed income, tanto en el corto plazo como en el largo plazo, en términos de subidas de tipo a causa de las subidas que estamos viendo de los precios del petróleo y su consecuente efecto en la inflación. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos más de 1.500 clientes conectados a nivel global, por lo que queríamos dejar un poquito de tiempo para poder recibir sus preguntas y responderlas. Entonces, si os parece, voy a ir lanzando preguntas y yo creo que las vais a ir cogiendo un poco según os parezca, ¿no? y vais contestándolas, ¿no? Empiezo por una que voy a mezclar 2 de ellas, ¿vale? Preguntan por aquí qué lecciones en clave de inversión podemos aprender de esta crisis y qué oportunidades de inversión se presentan. Contesto yo por la parte de banca privada. Yo creo que la lección más importante, al menos yo a nivel particular, y que estamos hablando con los departamentos de inversión, es en clave del riesgo de concentración, la necesidad de tener carteras bien diversificadas. Si vemos la situación de fragilidad de Europa en este evento, viene derivado de la dependencia energética que tenía de un solo mercado. Y eso en clave de inversiones pues, puede ser similar a tener una cartera muy concentrada, un solo activo, un solo instrumento, de tal manera que un evento negativo que afecte a ese activo pues tenga un efecto devastador en tu valoración de tu cartera de inversiones, que es un poco el problema que estamos teniendo, la gran preocupación que tenemos en Europa, derivada de que escenarios vamos a decir, con poca probabilidad de que se corte el suministro, pero escenarios que tienen algo de probabilidad, tengan un efecto muy, muy, muy negativo, ¿vale? Entonces, la lección más importante es tener carteras que eviten los riesgos de concentración, tener carteras muy bien diversificadas internacionalmente en muchos sectores
y cuidar mucho que sean carteras muy equilibradas. Por lo tanto, que tengas estrategias que te sirvan de cobertura en caso de escenarios adversos, y hay pues, muchos activos que reaccionan de forma positiva ante eventos de distintos tipos de shocks. Pues, hay activos que juegan un papel de mitigador del riesgo. Lo hemos, en este evento, por ejemplo, han sido pues, metales preciosos, los commodities, pues han sido, o divisas como el dólar, que reaccionan positivamente. Entonces, siempre hay que tener una parte de tu cartera de inversiones en activos que te protejan del efecto negativo, ¿no? Y luego, muy importante que en esta crisis el shock que estamos teniendo más importante, por lo que ha explicado José, es el impacto en términos de inflación en el corto plazo. Necesitamos tener carteras de inversión con activos que se comporte bien en un escenario inflacionista, que no vemos un escenario de muchísima inflación en el largo plazo, pero inflación más alta que la que hemos tenido en la anterior década, y por lo tanto tenemos que tener carteras en donde tengamos activos que no sufran en ese entorno de altísima inflación en el corto plazo y moderada inflación en el medio plazo. Serían las tres lecciones que estamos intentando pues, transmitir a nuestros clientes. ¿Alguna oportunidad que quieras destacar, José? Bueno, yo creo que Juan lo ha explicado muy bien. Lo primero que yo diría es que es muy difícil de estimar los efectos de una crisis geopolítica, ¿no? Entonces, tomar decisiones con base en riesgo geopolítico, decisiones de largo plazo, resulta sumamente difícil. Entonces, creemos que es importante, tomar medidas de largo plazo. En el largo plazo, creemos que, como ha explicado Juan es importante tener carteras muy bien diversificadas que permitan beneficiarse de todo lo que tiene que ver con el riesgo, con los beneficios de diversificación, ¿no? Entonces, yo diría, en general, nos gusta mucho tener carteras muy bien diversificadas. Cuando hay riesgo geopolítico, lógicamente queremos tener una posición un poquito más cautelosa en términos de toma de riesgos, pero en lo que hay que fijarse es realmente en las variables de largo plazo, y yo creo que las variables de largo plazo, tanto en términos de tasas de interés de corto y largo plazo, pues no son del todo desfavorables, ¿no? Pero obviamente en este periodo de más incertidumbre, pues hay que tener las carteras muy bien diversificadas y con activos defensivos. Muy bien, muchas gracias. Nos preguntan también por aquí si pueden ser efectivas las medidas en política monetaria cuando la inflación es más importante por el lado de la oferta. Bueno, hoy tenemos un evento muy importante en términos de política monetaria. La FED va a anunciar a las 7 horas española, a las 1 hora americana, pues la decisión probablemente de subir tipos en el corto plazo, pero más importante, va a darnos un poco de guidance de cómo ven pues las variables a medio plazo y qué políticas van a seguir. Lo que es muy importante, y yo creo que una lección que hemos visto en los últimos años, en el papel tan importante de los bancos centrales y cómo han ampliado su arsenal de política monetaria. Es decir, yo creo que esta ha sido una de las lecciones de cómo ha evolucionado la política monetaria y cómo han utilizado instrumentos de liquidez, de quantitative easing, para darnos mucha, no solamente guidance, sino suministrar liquidez y tranquilidad. Tenemos un evento de inflación, yo creo que lo ha explicado muy bien José, tenemos un evento de inflación, un shock de inflación de corto plazo realmente importante, pero los niveles de tranquilidad que vemos en las curvas monetarias son realmente muy importantes. Sí. Así que... No, yo creo que un poco se veían los gráficos que estábamos viendo hace un momento, que la inflación subyacente vemos que viene más por el lado de las disrupciones que existen en la producción de bienes, ¿no? Y yo creo que la Reserva Federal va a actuar en consecuencia, ¿no? Que es un efecto transitorio, porque realmente la política monetaria, cuando viene por el lado de la oferta, pues va a ser más difícil de controlar esta inflación, ¿no? Que viene por factores sobrevenidos, ¿no? Y no tanto por un efecto en el consumo. Dicho esto, el papel
el reto que tienen los bancos centrales es tremendo porque esto es un shock de inflación que viene después de un shock de inflación y además un shock que viene en distintos campos, no solamente en el lado energético, sino también en el lado alimentario, en el lado de los metales, y veremos también todos los problemas logísticos que van a venir derivados de estas medidas de sanciones que van a tener mucho impacto en de dónde compramos y cómo se transportan los bienes y las materias primas. Totalmente. Muy bien. Voy a sacar a la palestra a un actor que todavía no ha aparecido, pero que es muy importante en todo esto, ¿no? Que es China, ¿no? Entonces, quería preguntaros dos cosas. Voy a unir dos preguntas. La primera es, ¿qué relación tiene la volatilidad en sus mercados con este conflicto, ¿no? Los mercados chinos con este conflicto? Y la segunda pregunta, un poco unida, es ¿quiénes son los ganadores de este conflicto? Si es que los hay, entiendo que pensando si a lo mejor China tiene algo que ganar en este conflicto, ¿no? Contesto la última parte de la pregunta. Es muy complejo y ha habido muchísimos cambios en las últimas semanas y tardaremos mucho tiempo en evaluar cada uno de ellos y los efectos que tienen de segunda ola de cada uno de estos sanciones, medidas, etc. China tiene, explicó muy bien José, que no tiene el impacto negativo, la dependencia energética, tiene mucha mayor flexibilidad y no sufre el impacto positivo, negativo del shock del precio de la materia y puede comprar incluso a descuento el petróleo que no está llegando a Europa y que Rusia pues, está buscando compradores. De ahí hay un efecto positivo en ese lado. Por el lado de las sanciones también puede tener un efecto positivo pues, la dependencia que va a tener tecnológicamente y financieramente Rusia por tener cerrado el acceso a los mercados de tecnología y de muchos y financieros. Por lo tanto, China va a tener una mayor relevancia, pero al mismo tiempo pues hay otras fuentes de preocupación y de momento China está siendo muy cuidadosa en el equilibrio entre los apoyos muy medidos a Rusia y un poco la preocupación por todas las repercusiones que esto puede tener a nivel geopolítico, ¿no? Así que de momento está teniendo mucho cuidado, pero... Sí, yo lo veo muy similar en los gráficos que enseñábamos anteriormente. Veíamos que si China deja de comprar petróleo de la OPEC y básicamente empieza a comprar más petróleo ruso a descuento, obviamente esto va a les puede traer grandes beneficios. Yo creo que la volatilidad que hemos observado en el mercado chino tiene que ver más también con los cambios regulatorios que están observando, ¿no? Y eso pues lógicamente trae volatilidad e incertidumbre en los mercados. Pero no, yo creo que esta crisis energética, dada la posición que ellos tienen de cara a Rusia y la posición que están tomando, creo que les podría llegar incluso a beneficiar. Muy bien. Voy a seguir con China porque preguntan mucho por aquí, por China. Voy a hacer ya la última de China porque tenemos poquito tiempo y hay más cosas que preguntar, ¿no? Preguntan por aquí si recomiendan mantener posiciones en China pensando un poco en este cambio de orden geopolítico en el que puede salir fortalecido o, por el contrario, si hay que reducir exposición a China porque va a haber menos globalización a partir de ahora. No sé si tenéis una opinión clara sobre esto o no. Bueno, ya recomendaciones concretas sobre activos hay que tener cuidado para ver en función del perfil de riesgo del cliente. China, dentro de la renta variable, es de los mercados con mayor volatilidad. Es un mercado todavía no muy maduro en términos regulatorios, con complejidades entre una de las fuentes de mayor preocupación es el que hemos tenido en las acciones chinas, tienen derivados del riesgo de delisting de las acciones chinas que estaban cotizadas en Estados Unidos. Hay factores idiosincráticos también con el tema el mercado en Hong Kong. Por lo tanto, es un mercado, vamos a decir, que tiene unos riesgos adicionales al riesgo de invertir en renta variable en Europa o al de Estados Unidos. Por lo tanto, un mensaje de cautela. En el corto plazo hay factores que vamos a decir, que están afectando al mercado chino que se tendrían que despejar. El primero es el riesgo a esta nueva ola de contagios que está afectando. China tenía una política de tolerancia cero al COVID y de imposición de restricciones que funcionó hasta ahora, pero ahora parece que no está funcionando
y los niveles de vacunación y la efectividad de las vacunas chinas no son los mismos que en Occidente. Por lo tanto, eso es un factor específico y muy importante lo que mencionaba José del riesgo regulatorio, porque la política en China ha cambiado, las prioridades de las autoridades chinas han cambiado con el plan de Common Prosperity, y eso ha tenido efectos adversos en algunos sectores que hay que analizar. Por lo tanto, puede ser una oportunidad, pero tiene unos riesgos que hay que analizar para ver cómo encaja en el perfil de cada cartera de nuestros clientes. Muy bien. ¿Algo que añadir, José? Yo creo que lo ha explicado muy bien, Juan. ¿Sí? Vale, fenomenal. Preguntan por aquí también si para Latinoamérica esto supone una oportunidad. Bueno, José, tú hablas directamente con los directores de inversiones de Santander Asset Management. Bueno, Brasil es la sorpresa de este año, ¿no? Sí, bueno, Brasil ha habido, obviamente, con toda la turbulencia que ha habido en los mercados internacionales, pues ha habido muchos flujos de capital hacia Brasil, y eso ha hecho que la bolsa en Brasil haya tenido un desempeño muy bueno este año. Es una de las únicas bolsas que hemos visto que ha tenido un performance muy positivo en lo que va del año. Pues bueno, los países latinoamericanos obviamente son también exportadores de petróleo en general, ¿no? Y esto puede traer como consecuencia de las alzas en el precio de los hidrocarburos, puede traer consigo pues beneficios para estos países que básicamente son exportadores de este tipo de hidrocarburos, ¿no? Pero sí, hay cosas complicadas en el ambiente político en Latinoamérica, y pues también hay que verlo un poco con cautela, ¿no? Vale, muy bien. Y voy a hacer ya la última porque quedan muy poquitos minutos y no quiero pasarme del tiempo. Yo creo que lo habéis comentado ya en vuestra exposición, pero bueno, como lo preguntan un par de personas, lo voy a insistir en ello para que yo creo que lo podéis aclarar. Hablan de desaceleración o recesión. Yo creo que ha quedado claro en tu exposición, José, que es desaceleración, ¿no? Menor crecimiento, pero si quieres elaborar un poquito más sobre esto. Sí, lo que estamos viendo es un panorama muy dinámico. Hemos querido explicar las variables que estamos diariamente vigilando para ver el contagio en términos de desaceleración económica que estamos viendo. Va a haber desaceleración económica, ¿vale? La parte positiva es lo que explicaba José, de que partíamos de unos niveles de crecimiento muy positivos, por lo tanto el impacto no es lo mismo tener un impacto negativo cuando partes de una posición muy favorable a cuando partes de una posición de debilidad. Entonces, estamos a día de hoy, y con el nivel de estrés que estamos viendo en todos los segmentos, los 6 áreas de foco que hemos querido explicar, no estamos viendo la E de esta inflación. Estamos viendo una desaceleración, ¿no? Sería un poco la conclusión. Sí, yo creo que es la conclusión a partir de todo el análisis que se hizo, que es más, podría llegar a ser una desaceleración, pero está muy fluido básicamente todo lo que está ocurriendo, así que es difícil de dar una conclusión de qué es lo que va a pasar, ¿no? Sí, tenemos un escenario central, que es ese, pero hay escenarios adversos. Si hay un shock energético, claro, claramente pues cambian las E's y cambia la valoración del escenario central. Pero a día de hoy ese es un poco cómo vemos lo que está ocurriendo en los mercados y en la economía. Muy bien, bueno saberlo. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque se nos acaban los minutos y no queremos pasarnos del tiempo, aunque este tema da para 1 hora, para 2 y para muchas más, ¿no? Porque es de una profundidad tremenda. Quería agradecer antes que nada a los 2 expertos que nos han acompañado hoy. Mil gracias, Juan de, mil gracias, José. Ha sido súper interesante el análisis, y bueno, pues yo creo que los clientes seguro que lo han apreciado. Hemos tenido un montón de conexiones, como os decía. O sea que yo creo que muchísimas gracias lo primero a vosotros por participar y por explicarnos. Y nada, a todos ustedes, pues mil gracias por conectarse. Nada, decirles que como siempre tienen todas las Wealth Talks en santanderprivatebanking.com. Para nosotros es un placer que se unan a ellas y les esperamos muy pronto en una nueva edición. Muchísimas gracias por su confianza y les esperamos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.